Hola, ¿cómo están, hermanos? Aquí estamos una vez más compartiendo con todos ustedes este miércoles de estudio. Y bueno, hemos empezado el tema sobre lo que es la predicación o lo que sería la homilética. Y hoy vamos a estar mirando un poquito sobre este punto, lo que es, ¿no es cierto?, la definición, que tiene que ver con la predicación, ¿no? Y la homilética tiene que ver, la definición sería, es el arte de componer sermones, ¿no? Hay una frase que dice, Dios da el mensaje, yo tengo que preparar el sermón. Es decir, Dios me da quizás una palabra para compartir, ¿no? Y bueno, lo importante es cómo lo voy a presentar, ¿no? Cómo lo voy a desarrollar, cómo lo voy a explicar, ¿no? Y creo que son a veces eh, las dos inquietudes que generalmente uno tiene, ¿no? Cuando tiene por ahí esa responsabilidad que pasa por lo que es, bueno, me toca compartir. Y la pregunta de todo pastor, obrero, líder, discípulo, encargados de anexos o que tiene esta responsabilidad, ¿qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? ¿No? Es decir, el tema, la palabra. Y eso, qué importante es tener una palabra. Bueno, después vamos a mirar cómo podemos obtener el tema, porque el tema es muy importante, ¿no es cierto? Saber de qué vamos a estar hablando. Pero también la otra preocupación es cómo lo voy a presentar, cómo lo voy a explicar, cómo voy a desarrollar este tema o esta palabra que el Señor me dio. Y bueno, justamente la homilética un poco tiene que ver con ese arte, ¿no? De saber componer sermones y más bien tiene que ver con el ordenamiento, la estructura, las distintas partes que tiene un sermón. Un bosquejo, algunos dirían, bueno, un machete que a veces nos hacemos, ¿no es cierto? Pero creo que es algo mucho más ordenado, más fino, ¿no es cierto? Que eso, que un apunte, porque eso nos ayuda, ¿no es cierto? Un poco diciendo, bueno, el bosquejo, ¿no es cierto? Aprender a hacer un bosquejo, que son las distintas partes o estructuras de un sermón, ¿no es cierto? Que es la introducción, la presentación, los puntos, el tema que vamos a tocar, los puntos de ese tema, la conclusión, la aplicación. Bueno, ¿no es cierto? Cuando lo aprendemos a hacer, después el objetivo, el propósito de ese bosquejo es justamente ayudarnos, a enseñarnos. Creo que hay tres cosas importantes con respecto a aprender a hacer un bosquejo. Una es ordenar lo que voy a decir, ¿no? Presentarlo de manera ordenada. Segundo, ese ordenamiento, por supuesto, nos va a ayudar a ser claros y precisos en aquello que vamos a hablar. Y en tercer lugar, el bosquejo o esos apuntes que nosotros tenemos o aprendemos a hacer, tiene que ver que no me voy a ir por las ramas. Es decir, no voy a empezar a tocar otros temas o me desvié y me fui, ¿no es cierto? Y ahora no sé cómo volver, ¿no? Como de pronto uno se va y dice, ¿de qué estaba hablando? No, me ayuda a mantenerme en el tema que me he propuesto o he propuesto cuando quizás dije el título o demás, ¿no es cierto? Así que para estas cosas son necesarias, ¿no? Presentar algo ordenado, claro, específico, y me ayuda a no irme por las ramas y a mantenerme en el tema que voy o que vamos a tocar. Claro, también lo que hay son distintas clases de sermones, según a veces de aquello de lo que quiero hablar o quiero tomar de la palabra de Dios. Están
mensajes o sermones simples, los sermones simples que por ahí toca algún tema y quizás, bueno, me valgo por ahí de algunas preguntas como qué, cuándo, cómo, quién. No necesariamente tenemos que usar todos esos, pero quizás con tres, ¿eh? Un sermón simple, un bosquejo simple, ¿no? La oración, ¿qué es? ¿Cómo tengo que orar? ¿Quién tiene que orar? Un ejemplo, ¿no es cierto? Y así por ahí otro tema, pero muy puntual, muy específico, quizás sin desarrollar todo el tema que abarcaría mucho, si es la oración, la alabanza o bueno, ¿no es cierto?, cualquier otro tema. Después tenemos, ¿no es cierto?, lo que es el sermón textual, el que desarrolla o se basa en compartir un texto. Hay veces hay textos que sirven, que ya tienen como una división natural, tiene el texto, y bueno, compartimos un sermón, una palabra, una predicación basado en un texto. Después está también el sermón temático, en el que desarrolla un tema, pero ya nos vamos por ahí por distintos pasajes de las Escrituras, con distintos textos, para mirar qué es lo que la Biblia dice acerca de ese tema. Y después tenemos quizás el que es un poquito más exhaustivo, más profundo, es la predicación o mensaje expositivo. El que va desarrollando, ese es muy bueno, muy interesante, muy necesario, pero obviamente por ahí dedica más tiempo, más investigación, más información, ¿no? Que tiene que ver con el desarrollo de la palabra de Dios, versículo por versículo, explicando los términos, ubicándonos en el contexto histórico, cultural, teniendo en cuenta la gramática. Bueno, ese es muy profundo, pero ese es mucha Biblia, o sea, que nos ayuda a desarrollar, ¿no es cierto?, y tener una comprensión de la Biblia misma, ¿no? Y por supuesto siempre buscando en todos estos tipos de sermones, mensajes, lo que es la aplicación, porque por más que hablemos sobre algún punto, o desarrollemos un texto o un tema, o hagamos un mensaje expositivo, si no hay una aplicación, ¿no es cierto?, es como que queda en la nada. Pero por eso que, y decíamos el otro día que uno, ¿qué hace, no es cierto? Predica o enseña, comparte una palabra con el objetivo de no mostrar, qué bien que habla, o cuánto sabe, o quizás puede decir, qué buena palabra, qué lindo, para quizá impresionar a alguien o conformar a alguien. No, si bien puede ser, ¿no es cierto?, pero la intención no es esa. La intención es formar, cambiar vidas, ¿no? Por eso que la palabra del Señor tiene ese poder, ¿no?, que muchas veces nos viene a alentar, nos viene a fortalecer, consolar, pero otras veces viene, bueno, a confrontarnos, ¿no? Y hay una palabra, ¿no? Un poquito es esto, hacemos esta introducción, después estaremos mirando cómo hacer los distintos bosquejos, ¿no es cierto?, para poder presentar así de una manera y tener en cuenta los puntos principales y cómo hacer un bosquejo. Porque eso nos ayuda, ¿no es cierto?, a poder desarrollar, explicar con claridad, con sencillez, ¿no es cierto?, una palabra del Señor. Pero justamente el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 1, él nos dice, ¿no es cierto?, esta palabra que justamente la necesidad de poder compartir y predicar la palabra del Señor tenía un fin y un propósito. Y dice, ¿no es cierto?, aquí, Colosenses 1:28,
dice, hablando de Jesús, dice, ¿a quién anunciamos? Anunciamos a Jesús, predicamos, ¿no es cierto? Amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces aquí vemos esta visión que tenía, ¿no es cierto? Este trabajo, misión y visión que tenía el apóstol Pablo. Había un propósito, ¿no es cierto?, bien claro y definido. Por esto anunciamos a Cristo, para que todas las personas sean salvas, conozcan al Señor. Pero a estas personas que también uno les predica para salvación, también hay que predicarles para enseñarles. Y el fin de la prédica y la enseñanza es la perfección, la madurez. A eso apunta la predicación, compartir una palabra con este fin. En algunos casos será evangelístico, ¿no? O siempre tener una palabra para aquel que no conoce al Señor, que conozca la verdad del Evangelio, que conozca su condición, pero también que conozca la salvación que hay en Cristo Jesús. Y luego, como dice, enseñando en toda sabiduría. ¿Para qué? Para que eso produzca cambios, transformación, formación. Dice, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, ¿no? Ahora, eso, como dice aquí en el 29, por lo cual también trabajo. Es trabajo. Y claro que lo es, ¿no es cierto? Cada pastor, cada obrero, cada líder, cada hermano por ahí que tiene la responsabilidad de vidas, sabe que es un trabajo. El trabajo, bueno, de estar sobre la gente, pero también el trabajo, hablando de esto, de preparar, como dice, Dios te da una palabra, pero yo tengo que preparar el mensaje, tengo que preparar el sermón, ¿no es cierto? Orando, buscando, preparando, investigando, ¿no? No improvisando, no hacia las corridas, que a veces pasa porque, bueno, a veces los tiempos, pero cuando vemos la responsabilidad que tiene y al fin el propósito, ¿no?, que tiene el mensaje, bueno, ahí lo tomamos de otra manera. Es como a veces decimos, ¿no es cierto? No prediques para decir algo, sino porque tienes algo que decir. Tenemos una palabra necesaria, importante para el pueblo, para las vidas, para el grupo, sean jóvenes, sean mayores. Y esto es lo que hacía el apóstol Pablo, dice, por esto predico, por esto enseño, a fin de presentar perfecto en Cristo. Y eso que le llevaba, dice, trabajo. Por lo cual trabajo, dice, ¿sí? Luchando, trabajo y lucha. Bueno, pero ahí está lo hermoso. Y acá está la combinación, dice, según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces ahí tenemos las dos cosas. Quizás el esfuerzo, ¿no es cierto?, de cada uno por prepararse, por dedicarse a preparar una buena palabra de parte del Señor, pero también según la potencia de Él. Porque no es con tu fuerza, no es con tu sabiduría, es con la gracia y la potencia de Él, es con la unción y la gracia del Señor sobre tu vida. Las dos cosas juntas. Tu trabajo, tu esfuerzo, tu lucha y la potencia de Él. Y de esa manera, ¿no es cierto?, se va a ver reflejado, no solamente cuando expongas, pero en el resultado de la mente, el corazón, la voluntad de las vidas a quien le compartimos. Porque has trabajado arduamente, porque te has esforzado, has dedicado para poder preparar una palabra. Pero también se nota y se siente que no solamente ha sido sudor, ¿no es cierto?, sino que ha sido trabajo de fuerza humana, sino que se nota también la potencia.
se nota como la sentía Pablo, según la potencia a la cual actúa poderosamente en mí, que nosotros podamos sentir que está el Espíritu Santo, que cuando estamos hablando, sentimos, yo creo que para los que conocen se dan cuenta, lo siente la congregación y lo sentimos nosotros, sentimos la unción, sentimos la gracia, sentimos la autoridad del Señor cuando estamos hablando. ¿eh? Dios viene a respaldar y bendecir su palabra para que se cumpla a Isaías 55, ¿no? Que dice, así es mi palabra, que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que cumplirá el propósito para la cual la envié. Y esa debe ser nuestro clamor, nuestro anhelo, que la palabra que salga de nuestra boca sea palabra de Dios y que saber que esa palabra, si te la dio el Señor, esa palabra no vuelve vacía. Sí, quizás nos cuesta o quizás a veces no sabemos expresarnos, quizás nos cuesta poder compartir, pero tranquilo, ¿no? Qué lindo que uno pueda ir aprendiendo. Pero si tenés una palabra de Dios, la confianza es que esa palabra va a dar fruto. Esa palabra que sembraste, esa palabra que estás sembrando, ¿no? Va a dar resultado porque es palabra de Dios, porque es palabra poderosa. Bueno, hasta aquí les comparto esto y quizás en otro estudio estaremos mirando un poquito sobre el tema del bosquejo. Que Dios les bendiga mucho, hermano.